¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo que hablará acerca del microscopio de fuerza atómica y nuestro equipo se encuentra formado por Cervantes Castañeda, Jorge Manuel, Contreras Díaz Fernando, Cortés Ramírez Katia Carelli, Cortés Díaz de León Juana Yasmín, Esparza Chacón Gabriel Emanuel, Ramírez Villalobos María Guadalupe y por mí, Cabral Floriano Victoria. Bueno, nuestra introducción, dice, el microscopio de fuerza atómica, o AFM por sus siglas, es un tipo de microscopio no óptico. Funciona de la misma forma que los pulpejos de los dedos, que tocan y sienten la de nuestra cara cuando no podemos ver. La sensación captada por los pulpejos de los dedos es procesada por nuestro cerebro, el cual tiene la capacidad de deducir la topografía superficial de la cara mientras los dedos lo tocan. El microscopio de fuerza atómica se ha convertido en uno de los instrumentos más poderosos para el estudio de la topografía superficial, con una resolución molecular atómica, así como para obtener información de las propiedades mecánicas de un material. Esta herramienta cuenta con diversos modos de operación. Algunos de ellos son estáticos, dinámicos, typing y contacto, entre otros. De igual forma, posee diversas geometrías de la punta de cantilever, por lo que escoger la adecuada es un proceso crucial en cualquier investigación que desee usar el AFM. Los acontecimientos históricos de este dispositivo, así como sus componentes, su funcionamiento y sus campos de aplicación. Ahora vamos a hablar de la historia del microscopio de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica llegó a ser creado en el año de 1985 por el alemán Gerhard Brink, nacido en 1947 en Frankfurt del Meno, Alemania, y también por Heinrich Roger, nacido en 1933 en Buchis, Suiza, y también por Christopher Gerber, nacido en 1942 en Basilea, Suiza, y Calvin Quad, nacido en 1923 en Baker, Nevada, Estados Unidos. Desde su principio en los años 80, el microscopio de fuerza atómica, o AFM, ha sido un equipo importante en el aclaramiento de la microestructura de materiales, basado en la interacción local entre la punta y la superficie de una muestra. Proporciona imágenes tridimensionales de superficies con alta resolución espacial en tiempo real. El AFM es utilizado en la caracterización de materiales para determinar sus propiedades físicas. Bueno, la manera de hacer una imagen topográfica en escalas de micras fue desarrollada por Herr-Binning y Heinrich. Ellos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en el 86 por sus avances en la microscopía de efecto de túnel, STM por sus siglas en inglés, y un año después se fueron a California para trabajar con científicos de Stanford y de IBM. Gracias a esas investigaciones, en el 86 se creó el primer microscopio de fuerza atómica. El siguiente punto es acerca de los componentes del microscopio de fuerza atómica, que en conjunto van a permitir crear imágenes tridimensionales de la superficie en alta resolución. En primer lugar, tenemos a la púa o a la punta de cantilever, que va a tener contacto con la muestra. La muestra descansa sobre un explorador piezoeléctrico y este explorador piezoeléctrico va a ser el que ayude a determinar las características topográficas de la muestra. Cabe señalar que la púa o la punta del cantilever tiene diferentes formas geométricas, como ya se mencionó al inicio, y esto es importante ya que de ahí depende de qué tipo de trabajo o qué tipo de
de imagen vamos a querer extraer de la muestra. Entre otros elementos tenemos el láser y el fotodiodo. Otro elemento importante son los controladores, o también llamados ordenador. Estos van a ser el vínculo entre el microscopio de fuerza atómica y el software de un computador. Vamos a mencionar más adelante un ejemplo de software que es aplicado para la microscopía de fuerza atómica. Y bien, esta es una imagen amplia sobre el soporte que tiene el microscopio de fuerza atómica y podemos observar los tornillos macrométricos, los cuales nos van a servir para acercar la muestra hacia la punta del cantilever. Y otros componentes que también son importantes son la cámara de aislamiento. Estos aditamentos van a evitar vibraciones y va a minimizar la interacción de este instrumento tan importante con el entorno, de tal manera que se van a evitar alteraciones durante su funcionamiento. Y a la derecha, que está señalada la imagen con el inciso B, observamos un ejemplo de software que, como mencioné anteriormente, vamos a describirlo más adelante. Ahora, sobre el funcionamiento del microscopio de fuerza atómica. Una púa o bien la punta del cantilever va a desplazarse sobre una superficie de una muestra biológica. Existen diferentes métodos de desplazamiento o métodos de operación que pueden ser el método de contacto o el modo de percusión, de los cuales vamos a describir usando un video más adelante, y estos son los dos principales, ya que existen gran variedad de métodos. Y aquí tenemos de que el mecanismo, ¿le puedes regresar, por favor? De que el mecanismo que tienen los exploradores piezoeléctricos van a permitir que la púa se mantenga con una fuerza constante sobre la superficie de la muestra. Y mientras la púa hace ese deslizamiento sobre la superficie, desde otro extremo se va a reflectar un láser sobre el soporte o sobre el cantilever para enfocar un haz de luz. A medida que la púa explora la superficie de la muestra, mediante un mecanismo de subir y bajar por el contorno de la superficie, el haz láser se desvía desde el soporte hacia un fotodiodo. El fotodiodo mide los cambios en las intensidades del haz láser y luego los convierte esta información en una corriente eléctrica. Como se mencionó ahorita mi compañera, un ordenador o computadora es la que procesa la información recuperada desde el fotodiodo para después formar una imagen de la superficie y también para regular el explorador piezoeléctrico. Este proceso puede ser, como se explicó, en el modo de contacto, en donde las fuerzas electrostáticas o de tensión superficial arrastran la púa exploradora sobre la superficie de la muestra. Y en el modo de persecución, la púa del soporte oscila. Este último modo pues, nos permite que el estudio de muestras blandas y frágiles, al mismo tiempo que se consigue una alta resolución. Un dato que a nosotros nos parece interesante, como lo mencionó mi compañera, un ejemplo del almacenamiento es el software llamado WITEC Control. Este es un potente software para la adquisición y evaluación del proceso de datos, incluso de un gran volumen de información y barridos 3D. Los beneficios que este microscopio nos puede proporcionar es que, a diferencia de un microscopio electrónico, no requiere trabajar en condiciones de vacío. La muestra no requiere tampoco una preparación muy sofisticada y no es necesario que la muestra a analizar sea conductora o se encuentre recubierta. Estas características pues nos amplían el rango de muestras que se pueden analizar. Y a continuación vamos a poner un video en el cual nosotros vamos a explicar de mejor manera o más clara el funcionamiento.
Bien, tenemos que el microscopio de fuerza atómica va a consistir en colocar una punta del cantilever sobre una muestra. Esta punta se encuentra fabricada principalmente de silicio y entrará en contacto con la muestra con un mínimo número de átomos. La punta va a recorrer toda la superficie de la muestra deslizándose en una velocidad constante y es capaz de detectar los cambios en la topografía para compararlos posteriormente, ya que a este sistema se acopla un sistema óptico, el cual consiste en un haz de láser, el cual va a incidir sobre la superficie del cantilever y se verá reflejado con un cierto ángulo. El haz reflejado se detecta por un fotodiodo y cuando cambia la topografía, como podemos observar que ya bajo la punta, el ángulo de deflexión cambia y por lo tanto el lugar de incidencia en los diodos. El hecho de que la púa, como mecanismo de arrastre sobre la muestra, puede llegar a dañar la propia, por lo cual se desarrolló el modo de no contacto. Este se basa en escanear la superficie y medir algunos tipos de fuerza, como lo son las electrostáticas que se crean entre la punta y la muestra. Los resultados proporcionados por obvias razones se suelen dar con una menor resolución, y con el objetivo de mejorar estas imágenes, pero para evitar dañar la muestra se creó otro modo, el cual es el de contacto intermitente. En este la punta se sitúa sobre la muestra solamente en algunos momentos, obteniendo así unos resultados con mayor resolución y por consiguiente ocasionando menos daños a la muestra. Existe un amplio número de técnicas que son destinadas a la caracterización del comportamiento mecánico de las células. El microscopio de fuerza atómica combina la capacidad de medir estas propiedades mecánicas de manera simultánea a la adquisición de imágenes de elevada resolución. Un ejemplo muy claro de la aplicación de la técnica del microscopio de fuerza atómica es en las células, ya que en estas la determinación de su módulo elástico, en ellos se ejerce una fuerza sobre la célula con la sonda, generando una deformación. La relación que existe entre la fuerza aplicada y la deformación en un cierto rango es lineal y la pendiente de la recta es el módulo elástico. Estos datos son de mucha utilidad ya que en líneas de investigación con células cancerígenas se ha sabido que este tipo de células presentan una rigidez mayor frente a las células normales. Este microscopio nos ha mostrado que es una potente herramienta para la caracterización estructural de materiales y sistemas en la nanoescala. Y aquí en el video se muestran algunos ejemplos de la toma de muestras con este microscopio para que nos demos una idea mejor de cómo funciona. Aquí tenemos dos imágenes que son ejemplos de que se obtuvieron mediante microscopía de fuerza atómica. Al lado izquierdo tenemos una imagen obtenida por el modo de contacto de un trofozoito de entamoeba histolip. Ahí podemos observar las elevaciones y distintas protuberancias que tiene su morfología. Y del lado derecho tenemos una molécula de ADN y también es una imagen obtenida en el modo de contacto. Continuamos con los campos de aplicación. Bueno, el microscopio de fuerza atómica es esencial en el desarrollo de la nanotecnología para la caracterización y visualización de materiales a dimensiones nanométricas, con lo que tiene una aplicación en multitud de ámbitos científicos, ya que permite distinguir detalles de una superficie de muestra a nivel atómico y molecular, como se muestra en la imagen de arriba, la que está en color morado. En él se puede llevar a cabo análisis sobre muestras sólidas,
polvos, películas delgadas, muestras biológicas, etc. Sin embargo, la muestra debe ser lo más plana y homogénea posible, sin importar si es o no conductora. Bueno, dentro también de este tema de campos de aplicación, podemos trabajar en los siguientes modos. El primero es la topografía en modo contacto, en aire y en líquido, que tiene medidas de rugosidad superficial, altura de capas, escalones, terrazas o la forma o distribución de objetos de la superficie. Número 2, tenemos topografía en modo tapping, de igual manera en aire y en líquido, con la correspondiente imagen de fase, que esto quiere decir medidas del contraste composicional de diferentes materiales. Número 3, tenemos medidas mecánicas, tanto en contacto como en tapping. Y de igual manera en aire o en líquidos, que regularmente nos ayuda a la obtención de curvas de flexión y de desplazamiento. En número 4 tenemos medidas de potencial de superficie que permite detectar la presencia de cargas en dicha muestra, en la superficie de la muestra. Tenemos también lo que es medidas de fuerzas magnéticas, que es MFM, que permite observar dominios magnéticos que por lo regular no son visibles en el modo topográfico. Tenemos también medidas de fuerzas eléctricas, EFM, sobre la superficie de la muestra, que son sobre la superficie de la muestra. Y finalmente tenemos medidas de nanoindentación y nanoscratching para obtener información sobre la dureza de una muestra o la adhesión, o de igual manera la durabilidad de una película. Además de los campos de aplicación, quisimos anexar las ciencias donde se aplica porque también es muy importante conocerlo. Entre ellas está la química, que gracias a ella la microscopía de fuerza atómica se puede llevar a cabo en el seguimiento de una reacción a través, como por ejemplo, del material depositado en un electrodo. En la imagen tenemos como una muestra del seguimiento de una reacción. Después tenemos la ciencia de materiales. Cabe destacar su uso en la detección de defectos en pinturas. Por ello, el microscopio de fuerza atómica es una herramienta muy eficaz en la detección de efectos superficiales. La biofísica. Se puede estudiar procesos de mecánica de las células gracias a la detección de cambios de propiedades superficiales por el microscopio de fuerza atómica. En la imagen se muestra como más bien la imagen es un ejemplo de la claridad de las muestras que representa. Después tenemos la microelectrónica, que permite caracterizar semiconductores gracias a la alta sensibilidad que estos tienen, y con ello se puede evaluar la capacidad superficial de ciertos materiales, porque no son todos, cuando pasan por una corriente eléctrica. Y en la imagen es un ejemplo de una muestra semiconductora. Otra de las ciencias donde se aplica es en la biología, ya que es uno de los principales usos para análisis de los entornos de las células vivas. El microscopio de fuerza atómica nos permite evaluar con alta precisión el medio donde se encuentran las células en sus diferentes etapas de diferenciación. En las imágenes se muestra células de cáncer cervicouterino. La primera es una microfotografía electrónica de barrido a color, y pues la segunda imagen es una imagen de una célula completa de cáncer cervicouterino por microscopía de fuerza atómica. Ya por último, nosotros vamos a mencionar nuestra conclusión. Nosotros como equipo concluimos que con la invención de este microscopio de fuerza atómica se ha logrado no solamente observar microorganismos microscópicos, sino que también objetos macroscópicos.
Este versátil instrumento ayuda a que nosotros podamos obtener información acerca de las propiedades mecánicas y moleculares por medio de imágenes de alta calidad. Como se mencionó, estas imágenes de alta calidad, a pesar de que dependen del modo de uso, suelen ser de mucha ayuda, ya que observándolas mediante un ordenador regido por un software, estas suelen ser más fáciles de apreciar, ayudándonos así con el estudio de las muestras necesarias. Además, podemos resaltar que es un instrumento de un rango muy amplio en cuanto a las muestras posibles a analizar, debido a que no requiere una preparación muy sofisticada, por lo que es fácil de utilizar una vez conociendo el proceso de funcionamiento del equipo.